Bienvenidos a este nuevo video de introducción al pensamiento científico. Mi nombre es Luciano Carmiglia y en esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar el capítulo 2 del texto Pensar la ciencia hoy, titulado Historia de la ciencia en Argentina. Hoy nos vamos a dedicar a indagar los orígenes de lo que llamamos pensamiento científico en nuestro país. Pero el nacimiento de la ciencia en la Argentina, en el marco del positivismo del siglo XIX, no se puede desvincular de todo ese proceso de cambio profundo que abordamos en los videos anteriores. Me refiero a ese proceso que comienza con el Renacimiento, proceso de surgimiento de la ciencia moderna a partir de autores como Galileo, Descartes o Newton, y que va a implicar un quiebre con el predominio de la autoridad religiosa y con una concepción teocéntrica del mundo, para pasar a situar al sujeto y su razón en el centro del escenario político y científico. Todo esto, como habíamos visto, esta revolución en el pensamiento, va a traer implicancias profundas en el ordenamiento político, por ejemplo, la caída de los regímenes monárquicos y colonialistas, pero también va a traer profundas consecuencias en América Latina. Puntualmente, esto va a abrir la posibilidad de pensar la descolonización e inaugurar los procesos de independencia o independentistas respecto de la corona española. No obstante, en nuestro país, la independencia del poder español, la independencia política, no va a significar inmediatamente una independencia también religiosa. Por ejemplo, nuestra nueva constitución todavía invocaba y se sometía a la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Esto nos deja entrever cómo lo nuevo, las nuevas ideas, tienen que ser asimiladas en un marco en que aún persisten ciertas dimensiones de lo social, como lo religioso, que van a estar muy arraigados en la sociedad de la época. Recién con la adopción del ideario positivista es que el peso de la religión empieza a mermar en esta nueva sociedad que está comenzando a gestarse. De este modo, entonces, positivismo y nación van a estar unidos de una manera indisociable. Lo que denominamos habitualmente tradición positivista en nuestro país se va a vincular directamente con el nacimiento de la ciencia y con este proceso de descolonización y surgimiento del Estado republicano. A comienzos entonces del siglo XIX, la idea o concepto de lo positivo empieza a aparecer en el discurso de los intelectuales del Río de la Plata. Por ejemplo, en algunos periódicos, como los de Alberdi o Echeverría, empieza a ser utilizado este término para designar lo objetivo, lo real, lo progresista, en todo aquello que tiene que ver con lo social y con lo político. Pero no hay que pensar tampoco que el ideario positivista vaya a ser adoptado de la noche a la mañana. Digamos, ya esto es producto de un largo proceso, porque ya desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, las ideas de la Ilustración empiezan a instalarse en nuestro territorio, se consolidan con los intelectuales de la generación del 37, y ya hacia fines del siglo XIX está claramente instalado el positivismo, el ideario positivista, entre los miembros de la generación del 80. Como decíamos entonces, las ideas del positivismo van a ser un marco ideal no solo para la producción de conocimiento, sino para fomentar también el laicismo, que se oponía al legado espiritualista colonial, muy vinculado con el atraso, con un cierto decadentismo y oscurantismo. Pero también va a contribuir a promover las ideas del liberalismo político y económico de la época, y, como decíamos antes también, el proceso de descolonización. Esto hace que se vayan instalando como una suerte de matriz intelectual que al mismo tiempo también se va a ver potenciada por la llegada de nuevos inmigrantes que van a ver en nuestro país la posibilidad de concretar el ideal positivista de progreso y búsqueda del bienestar colectivo. Como decíamos entonces, para fines del siglo XIX, la generación del 80 adhiere en su mayoría al credo positivista. Este credo se podría sintetizar en una clara postura antimetafísica, en la difusión de autores como Spencer y Comte, pero también en la utilización de estos pensadores para interpretar un fenómeno que se está produciendo en el país.
y que es la convivencia, por momentos conflictiva, entre la antigua clase dirigente de la ciudad principalmente, los sectores rurales del interior y los nuevos inmigrantes que están afincados en el litoral y en Buenos Aires. Las ideas entonces del positivismo van a constituir una suerte de espíritu de época en nuestro país, del cual van a nutrirse y al cual van a contribuir también pensadores muy relevantes como Florentino Ameghino, para algunos el primer científico argentino, precursor de la paleontología en nuestro país, o también, por ejemplo, José Ingenieros, quien, entre otras cosas, funda el Instituto de Criminología argentino e inaugura los estudios científicos de las llamadas patologías sociales, como la criminalidad, por ejemplo, o en términos más generales, de los anormales de la sociedad. Digamos, esas subjetividades disruptivas respecto del ideal de gobernabilidad que se intentaba implantar por aquellos años. Pero uno de los elementos quizás más dinamizadores de la producción de conocimiento en el país, como también del ideario positivista, va a ser la creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821. Aun cuando al comienzo no haya sido precisamente en la Universidad de Buenos Aires, ni tampoco en la Universidad de Córdoba, la más antigua y conservadora del país, creada por los jesuitas en 1613, decía, aun cuando no haya sido precisamente en estas universidades, en donde el positivismo y el evolucionismo darwiniano hayan tenido mayor presencia. De todos modos, la creación de estas universidades va a ser un signo muy claro por parte de las autoridades de la época de la necesidad de afianzar el nuevo proyecto de nación republicana y sus instituciones, de proteger también y promover la nueva ciencia experimental, de actualizar la enseñanza adoptando los cánones de las ciencias naturales, y al mismo tiempo también del interés por dar una señal clara de que Argentina se sumaba al resto de los países libres y progresistas del mundo. Para cerrar entonces, podemos ver cómo el positivismo va a funcionar como una especie de matriz de inteligibilidad de la realidad argentina. Por un lado, forma la mentalidad de los intelectuales del país, pero al mismo tiempo también les permite abordar e interpretar problemáticas ligadas con la producción de conocimiento, con el tratamiento y manejo del fenómeno inmigratorio, con la creación de instituciones que respondan a necesidades educativas, jurídicas, sanitarias, militares, y con el armado y tejido de una infraestructura que va a ir dando forma a esa nueva nación que está surgiendo. Entonces, bueno, luego de este recorrido por algunos de los elementos que van a dar origen al pensamiento científico en nuestro país, los espero en el próximo video para hablar un poco de algunas de las leyes y acontecimientos históricos que marcaron la historia de la producción de conocimiento científico en la Argentina. Hasta la próxima.